En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es viernes 6 de octubre del 2023. Y hoy la iglesia está celebrando el viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, entender, comprender y vivir el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡ay de ti, ciudad de Corazaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada al abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas vemos cómo Jesús dirige su mirada hacia estas ciudades en las cuales Él ha hecho muchos milagros, en las cuales ha ido anunciando y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de todo, la cosecha ha sido mínima. No han abierto sus corazones a Dios, no han aceptado en ellas esa buena nueva que Jesús viene proclamando y anunciando. Y no lo han hecho porque Dios no coacciona nuestra libertad. Dios no nos obliga a nosotros a aceptar el Evangelio. Dios nos ofrece el Evangelio. Dios nos ofrece su palabra. Dios nos ofrece su ley, una ley de amor, de misericordia, de redención. Pero, ¿cuál es nuestra posición? ¿Nos abrimos y aceptamos el Evangelio, o como estas ciudades nos cerramos a esa gracia de Dios? Y por eso escuchamos esas palabras del Señor cuando dice: ¡ay de ustedes! Y esas palabras del Señor podemos quizás entenderlas, pensar que son palabras de condena. Pero no, mis queridos hermanos. Más que de condena, son palabras de tristeza. Son palabras de tristeza ante esta triste realidad, ante esta dura realidad de la no aceptación del mensaje de salvación que Jesús nos trae de parte de Dios. Es ese sentimiento de tristeza que Dios experimenta cuando tú y cuando yo ignoramos su palabra, ignoramos el Evangelio, porque preferimos seguir con nuestra propia vida. Porque de alguna manera sentimos que el Evangelio nos molesta,
y queremos seguir en nuestra libertad. Muchas veces una libertad equivocada, porque la única y verdadera libertad es la libertad que nos da Dios, es la libertad que nos trae el Evangelio. Pero para poder vivir esa libertad necesito convertirme y convertirme de corazón. Necesito abrirle mi vida a Dios y aceptar el Evangelio en mí para poder entonces cambiar la vida de mis hermanos. Porque, mis queridos hermanos, a veces queremos hablarles a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, o quizás también algunas veces a personas que no conocemos, acerca de Dios, acerca del Evangelio. Y muchas veces esas cosas que nosotros decimos no son escuchadas ni atendidas, no son comprendidas. Y no son comprendidas, ¿por qué? Porque mi vida a veces no viene de acuerdo al Evangelio de Dios. No viene de acuerdo a aquellas cosas que yo trato de decir de Dios. Porque hay veces que podemos decir palabras muy bonitas, pero son palabras vacías. Por eso, mis queridos hermanos, si queremos que nuestros hermanos puedan entender, comprender y aceptar el Evangelio que queremos transmitirle, necesitamos antes que nada convertirnos nosotros y convertirnos de corazón, porque no podemos pretender que otros se abran a la salvación de Dios si mi vida no es un verdadero testimonio de esa salvación, de esa palabra, de ese Evangelio que quiero predicar y anunciar. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a vivir esa conversión a Él. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios, conocemos el Evangelio, conocemos las Sagradas Escrituras, porque la hemos leído o porque las recibimos diariamente en la iglesia cuando se proclaman las Escrituras en nuestras celebraciones. Pero realmente esa palabra de Dios que escuchamos es una palabra transformadora de mi vida. Realmente esa palabra de Dios que escuchamos nos lleva a nosotros a identificarnos con Cristo para vivir esa salvación de Jesús en nuestra vida y poderla anunciar a nuestros hermanos. O cuando Dios ve nuestra vida, nuestras acciones, tiene que sentir esa tristeza que sintió Jesús ante estas ciudades que no supieron convertirse ante la predicación del Evangelio. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor esa gracia de abrir no solamente la mente, sino sobre todo el corazón para escuchar, recibir su palabra y dejarnos transformar por ella, para que esta palabra de Dios nos ayude en nuestra conversión y así cada uno de nosotros pueda entonces hacer presente la salvación de Dios en medio de nuestros hermanos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.